el enlace, entonces él tiene que, es más adecuado que grabe, va a ser más fácil después recuperar el video. Ya, Dice, la grabación se ha iniciado. ahí sí, perfecto. Al unirse da su consentimiento para que se grabe. No marco nada, dice descartar. No marques nada. Ya. En honor al tiempo, a los que están ingresando, vamos a partir entonces con nuestro seminario. Bueno, el seminario se llama, ¿cierto? Hoy día nombre de nuestro seminario Pericias Sociales en el proceso de familia y aspectos prácticos. Mi nombre es Hugo Covarrubia, soy docente de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, y este es una actividad en conjunto, ¿cierto? Multidisciplinar, con la clínica jurídica de nuestra universidad, en el cual tenemos trabajo multidisciplinar entre trabajadores sociales, trabajadoras sociales y abogados y abogadas. Así que estamos muy contentos de cada semestre estamos haciendo alguna actividad en conjunto con algún tema que es relevante para ambas disciplinas. En ese sentido, tenemos hoy día, voy a dejar para que dé unas palabras también y un encuadre de lo que es importante esta actividad en conjunta al abogado Raúl Orellana. Él es académico de la Universidad Central, de la Clínica Jurídica, y está a cargo también de la Clínica Jurídica de Derecho y Humanidad en este momento. Así que, bienvenido Raúl, si quieres dar, antes de yo presentar a las invitadas, dar un encuadre, ¿cierto? Y saludar a nuestros invitados e invitadas. Muy buenas tardes a todos. Veo a varios estudiantes de la clínica conectados, de los talleres de Derecho también. Buenas tardes, profesor. También gente de Trabajo Social, así que muy contento de estar aquí presente en la Universidad Central, la Facultad de Derecho y Humanidades, que se está mostrando en toda su expresión en este trabajo interdisciplinario, en que básicamente va a ser un diálogo aquí entre Derecho y Trabajo Social, en que vamos a hacer preguntas y los trabajadores sociales nos van a poder satisfacer nuestra curiosidad. Espero que las preguntas estén bien hechas de todas formas. Así que si es que hay algún error ahí sobre hecho, desde ya les pido disculpas. Si me permite, Hugo, voy a hacer una pequeña presentación, muy cortita, la idea es que no dure más de 10 minutos, solo para efectos de poder introducir al tema. Bien, ya más o menos 22, 23 personas conectadas, así que por lo menos vamos a tener quien nos escuche. Bien, solo me voy a referir a estos 4 puntos. Primero vamos a hablar cómo se gestó esta charla. En segundo lugar, la pericia en general, muy en general, y en materia de familia. En tercer lugar, estas cuestiones prácticas. Y finalmente, la relación entre la carrera de trabajo social y la clínica jurídica, a propósito de los peritajes sociales. En primer lugar, quiero decir que existe una sinergia entre trabajo social y la clínica jurídica en particular, sin perjuicio de que hay otras relaciones con la carrera de Derecho. No solo pasó esto debido a que estamos en el mismo piso, ¿no es cierto?, en el tercer piso ahí de la torre A y somos vecinos de piso, sino que además nos hemos retroalimentado mutuamente en actividades académicas y profesionales, por cuanto a la clínica jurídica le toca tomar causas reales de personas reales y resolverlas y con eso hacer docencia. La carrera de trabajo social ha sido un pilar fundamental en nuestro quehacer. Nos ha permitido hacer cosas que de otra manera no tendríamos presupuesto para realizar, y la verdad es que con un espíritu de altruismo bastante grande, porque en el fondo nuestras actividades interdisciplinarias, si bien es parte de nuestro trabajo, también se realiza a personas que requieren privilegio de pobreza para poder tramitar sus causas. Respecto del tema que nos convoca, los abogados de la clínica jurídica, y en general los abogados del foro de familia, en general conocen los peritajes sociales.
¿ya? El típico, ¿no es cierto?, el peritaje socioeconómico es conocido principalmente a partir de las causas de alimentos menores y mayores. Sin embargo, se gesta esta charla a partir de este diálogo que existe entre trabajo social y la clínica jurídica sobre cuál es el alcance que puede tener un informe social en sus diversas variantes. Por lo tanto, hay algunas preguntas que nos nacen. ¿Qué preguntas legales en un juicio es capaz de contestar un peritaje social? Y a partir de ahí, por lo tanto, ¿qué tipos de peritajes sociales existen dentro de la ciencia del trabajo social? ¿Hay especialidades? ¿Existen algunas sutilezas, algunos alcances que hacer ahí? Además de lo que típicamente se ve en los juicios de familia de manera más masiva. ¿Qué son los peritajes? Aquí, para que todos los estudiantes de Derecho y Trabajo Social puedan tener alguna idea de esto, tenemos una definición de peritaje doctrinaria, muy aburrido, pero por lo menos para que lo puedan ver. El peritaje en general es un medio de prueba, ¿ya? Es decir, es una forma de introducir la fuente de prueba al juicio a fin de que el juez pueda dictar la sentencia definitiva o respecto de cualquier otra cosa en que se le solicita a una persona que tiene conocimientos especiales en una ciencia o arte que se pronuncie respecto a algún hecho relevante del juicio, ¿ya? Y lo que han estudiado procesal civil sabe que se le llaman hechos sustanciales pertinentes controvertidos, ¿ya? A fin de que el juez tenga la información necesaria para poder dictar alguna resolución. En términos generales, ¿qué es lo que hace un perito? El perito hace, en términos generales, tres cosas. Primero, informa a los tribunales a partir de los principios de su propia ciencia o arte, ¿ya? Por lo tanto, le hace un aporte en conocimiento al tribunal. En segundo lugar, su trabajo va a ser comprobar que los hechos que él pudo observar y calificar a partir del peritaje que se le ha entregado han ocurrido de tal o cual manera a fin de que el juez tenga alguna seguridad o por lo menos pueda tomar en consideración su opinión. Y finalmente concluye, es decir, tiene la obligación o parte de su función realizar una conclusión respecto o dar su opinión respecto de estos hechos a que el tribunal le ha encargado referirse. Ya en materia de familia tenemos una regulación especial en la Ley de Tribunales de Familia, que es la 19.698, entre el artículo 45 a 49. ¿Ya? Y además, por aplicación del artículo 27, se aplica el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Lo curioso es que deja fuera la regulación de los peritos en materia civil que están en el libro segundo. Bueno, sin perjuicio de tener ganas de aburrirlos con eso, en general en materia de familia procede la prueba pericial en dos circunstancias. Cuando la ley lo ordena y siempre que, finalmente a criterio del tribunal, exista la necesidad de apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa y que fuera necesario o conveniente en los conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. ¿Ya? El primer caso respecto de cuando la ley lo ordena, hay casos en que la ley lo dice expresamente, ¿ya? Por ejemplo, a propósito de las causas de cuidado personal, en el artículo 225-2, letra G, se considera como elemento para poder determinar el cuidado personal de un padre o al otro, y en consecuencia también de la relación directa, que es la misma norma, ordena, ¿no es cierto?, poder apreciar los informes periciales que se rindan. Tenemos otro ejemplo, el artículo 199 del Código Civil y el 199 bis, obviamente, respecto de las pericias biológicas respecto del examen de ADN, ¿no es así?, en los casos de acciones de filiación. La mayoría de las veces es la segunda hipótesis, ¿no es cierto?, la que dice en procedencia ahí número 2. ¿Cómo se designa a un perito? ¿Ya? En materia de familia, a diferencia de materia civil, el juez no tiene facultades para designar directamente al perito. Sin embargo, normalmente se produce por ofrecimiento de las partes como medio de prueba, y además en ese ofrecimiento debe señalar los peritos de su confianza, señala la ley. Sin embargo, el juez eventualmente sí podría designarlo cuando el peritaje es ordenado de oficio por el tribunal. Ya ese sería el caso en que lo podría designar. ¿Cuáles son los límites en general para poder designar a una persona? Bueno, primero que sea de su confianza y, segundo lugar, que tenga la idoneidad profesional correspondiente. ¿Ya? Eso es lo que señala la ley. En la práctica, eso normalmente se decide
mediante la existencia o la inclusión del perito en el listado de peritos de la Corte de Apelaciones del lugar. ¿No es así como algunos de los expositores presentes son peritos judiciales de esa lista, que en verdad habilita para ser peritos en materia civil? Pero el requisito en general es que tengan idoneidad profesional. ¿Cuáles son las características que debe reunir el perito? Y las características, por tanto, que debe tener el informe. La ley lo señala. Básicamente tiene que haber objetividad, es decir, tiene que acercarse a los hechos de manera objetiva, sin presentar sus propias cualidades personales en ello, y por lo tanto de manera imparcial. Debe tener idoneidad profesional, debe ser experto en esa materia, ¿ya? En esa ciencia, arte u oficio. Y además es importante tener presente que no existen tachas ni inhabilidades que se le puedan hacer al perito, sino, como vamos a ver, se le pueden hacer preguntas respecto de su idoneidad profesional. ¿Cuántos peritos se designan cuando se ofrece el peritaje como medio de prueba? Normalmente es uno, pero pueden ser más, siempre sujeto a la decisión del tribunal. ¿Es remunerado ser perito? ¿Ya? Este mensaje va para los estudiantes de trabajo social. Sí, por regla general sí, tienen derecho a que se le paguen honorarios y gastos, ¿ya? Normalmente tiene que pagarlo la misma parte que lo solicita, excepcionalmente no cuando existan instituciones públicas o privadas que hagan estos peritajes en forma gratuita. ¿Cuáles son las etapas del peritaje? Esto es en términos generales. En general, las etapas del peritaje son, en primer lugar, el reconocimiento, el dictamen o informe, y, en último lugar, la declaración del perito en la audiencia. El reconocimiento consiste en el acercamiento del perito a las circunstancias de hecho que el juez le ha pedido que se pronuncie. Por lo tanto, por ejemplo, si fuera un peritaje psicológico, el reconocimiento consistiría en las reuniones que el psicólogo va a tener que realizar con las personas respecto de las cuales debe informar, ¿ya? Segunda parte del dictamen o informe se refiere a la expresión escrita de lo realizado en el reconocimiento, conjuntamente con la expresión de la metodología, de la técnica ocupada y de las conclusiones, que en materia de familia se debe presentar por escrito en el tribunal a lo menos 5 días antes de la audiencia de juicio. Ese es el plazo que establece la ley. Y por último, la declaración del perito en la audiencia de juicio. ¿Ya? Es decir, es la presentación del medio de prueba frente al tribunal en que el perito debe declarar frente a él. ¿Y ahí qué es lo que pasa en la práctica? Básicamente, usted como perito va a estar fuera de la audiencia, y dentro de los medios de prueba se presentan primero los medios de prueba del demandante. Si es que fuera por él o del demandado, el tribunal lo va a convocar a ingresar a la sala, y usted va a ingresar a una sala de juicio en que va a estar el juez en una tarima más alta. Se le va a poner en el banquillo de los testigos al perito normalmente. Va a haber una parte demandante, el abogado de la parte demandante, demandada, y además las partes, ¿ya? Y normalmente hay otro funcionario más que se llama acta. No hay que olvidar también que en este contexto hay un funcionario del tribunal que se llama consejero técnico, que va a estar presente también en esa audiencia si es que el juez de familia ha considerado necesaria su presencia para que lo asesoren en el juicio. Los consejeros técnicos son profesionales que básicamente se dedican a ayudar al juez a poder, bueno, tienen varias funciones, pero en una audiencia de juicio lo que harían es ayudar al juez y sugerirle soluciones o apreciaciones respecto del ámbito de la competencia profesional que él tenga. Normalmente los consejeros técnicos son psicólogos o trabajadores sociales. Mire, qué coincidencia. ¿Sobre qué va a recaer el peritaje? ¿Ya? Si tuviéramos materia civil, diríamos hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, ¿ya? Pero en materia civil, básicamente, en materia de familia, básicamente va a recaer sobre los hechos que el juez haya fijado en la audiencia preparatoria como objeto del juicio. Perdón, como hechos a aprobar en el juicio a partir del objeto del juicio. Por lo tanto, normalmente esos van a ser esos hechos que los fija el tribunal. Y además, respecto de los hechos que sean pertinentes a la causa, en que las partes hayan solicitado la diligencia de la prueba o del informe de peritos. Por ejemplo, en materia de familia, por tanto, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero ¿en qué tipo de acciones podrían referirse? En general, cualquiera del artículo 8. Las más comunes: divorcio, cuidado personal, relación directa y regular, materia de violencia intrafamiliar y causas proteccionales, ¿ya? En ese caso, eso sí hay que tener presente que los tribunales de familia, por lo menos los de Santiago, tienen convenios con instituciones, normalmente vinculadas también al CENAME,
para poder financiar de manera masiva la realización de informes cuando esto es requerido en este tipo de causas, violencia intrafamiliar y causas proteccionales, y también en causas contravencionales excepcionalmente, de forma que se realizan estas pericias en forma gratuita, ¿ya? En las causas contenciosas, que son las demás que están ahí, normalmente son las partes que tienen que pagar los peritajes. Vamos a ver un ejemplo. Los hechos a probar normalmente en un juicio de cuidado personal son los que ustedes pueden ver ahí. Competencia y habilidades parentales del demandante, alteración del cuidado personal, traspaso al demandante, en ese caso si vela o no por el interés superior del niño, situación psicosocial del niño, cuanto a lo dispuesto en el artículo 225-2 del Código Civil, que son básicamente criterios para determinar el cuidado personal, y antecedentes de salud mental que presente, diagnósticos, tratamiento, y finalmente el mejor régimen comunicacional establecer con el padre que no tenga el cuidado personal. Eso lo establecen los tribunales de oficio. Estos hechos a probar se tienen que construir, esto es un ejemplo solamente, se tienen que construir a partir de lo que las partes han discutido. Lo han discutido en el juicio en la etapa misma de discusión. A partir de este ejemplo, saltan dudas. ¿En qué punto de prueba yo puedo encargarle un peritaje a un trabajador social y por tanto qué peritaje le voy a solicitar? Por ejemplo, respecto al primer punto, competencia y habilidades parentales del demandante, ¿un trabajador social se podría pronunciar a partir de ello? De acuerdo a la experiencia que yo he tenido con los trabajadores sociales de la facultad, me parece que no de manera concluyente, eso me parece más bien un peritaje psicológico. Sin embargo, sí me parece que un peritaje social, desde la perspectiva del trabajo social, podría aportar al juez a poder tener conocimiento respecto de las habilidades y competencias parentales. Así que dejo planteado ahí la pregunta. Respecto de la alteración del cuidado personal, y si vela por el interés superior del niño, un trabajador social podría preguntarse. Pareciera que el análisis fuera el mismo que el punto anterior. Parece más óptimo un peritaje psicológico, psiquiátrico, ¿no es cierto? Pero pareciera que el trabajador social algo tiene que hacer ahí. Respecto al tercer punto, sí parece de cajón, ¿no es cierto? Que un trabajador social puede hacer un informe pericial a partir de este hecho que se debe probar, ¿no es cierto? La situación psicosocial del niño. ¿Qué informe podría ocupar ahí? Bueno, como ven al final, en la clínica jurídica generalmente nos ofrecen desde trabajo social los informes sociofamiliares, que es básicamente un informe social pero enfocado en las vinculaciones familiares y su entorno del niño, niña o adolescente. Mejor régimen comunicacional a establecer, también me parece que es un punto en que un trabajador social podría dar un enfoque valioso. Y por lo tanto, podemos hacernos la pregunta, si es que vamos a pedir un informe social a este respecto, siendo que los abogados no somos expertos en trabajo social, ¿qué tipo de informe podríamos pedir? Así que lo dejo ahí planteado. También existe el informe sociocontable que normalmente se da a propósito de las causas de alimentos. Ya estamos terminando estos puntos. La valoración del peritaje, normalmente el juez le va a tener que dar un valor en la sentencia definitiva a partir de las reglas de la sana crítica, por lo menos en familia, en materia civil es igual. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tiene que valorarlo conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Ya? Al ser esta una labor interdisciplinaria, solamente voy a dejar esos criterios ahí. A mí el que me llama la atención para efectos de un informe de este tipo, que intenta ser científico, me llama la atención el de los conocimientos científicamente afianzados, ¿ya? Porque si el trabajador social realiza un método que está fundamentado a partir del método científico social, la pregunta es, bueno, ¿el juez podría desconocer las conclusiones del trabajador social? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Otro punto respecto a la valoración, ¿qué pasa cuando hay informes contradictorios? Peritos respecto de los mismos hechos, en el mismo juicio, tienen conclusiones diversas, cuestión que puede pasar. Ahí normalmente el juez va a tener que tomar en cuenta esos antecedentes y los demás antecedentes para poder llegar a una conclusión. ¿Qué cuestiones prácticas, además de la ya dicha, podemos señalar respecto a esto? Primero, ¿cuál es el alcance como gran conclusión? ¿Qué alcance puede tener un peritaje social? A mí me parece que el alcance que en verdad tiene es mucho más amplio que el típico peritaje socioeconómico. Me parece que la perspectiva del trabajo social puede ser
mucho más amplia y por lo tanto existe en este punto, por lo menos lo digo a título personal, puede ser que me esté yendo con las partes, existe una ignorancia por parte de los abogados de cuáles son los tipos de peritaje y por lo tanto lo que uno puede ocupar para poder demostrar hechos en favor de su cliente o en el caso de la Curaduría ad litem desde el bienestar y el interés superior del niño. Respecto de la objetividad del perito, aquí les quiero plantear un punto. No puedo dar nombres por el deber de confidencialidad, pero como curador ad litem me tocó ir a varios juicios en que se presentaron varios peritajes. Y en todos esos juicios los peritos judiciales dieron conclusiones a favor de la parte quien le pagó sus honorarios. Fue una cuestión, por lo menos desde mi perspectiva, muy curiosa. Porque en el fondo hablaba el perito del demandante y todas las conclusiones eran a favor del demandante y su pretensión. Habló el perito del demandado y el mismo tema. Entonces, al final, desde la perspectiva de la valoración de la prueba que yo debía hacer para sugerirle al tribunal, me parecía que los peritajes no eran confiables. Es decir, si uno me dice A y el otro me dice B, uno me dice que la cosa es roja y el otro me dice que la cosa es negra o azul, simplemente se terminan anulando y nos vemos la obligación de recurrir a otros medios de prueba para poder recibir y el peritaje pierde valor. Entonces, ahí pareciera, o se puede insinuar que hay una falta de objetividad respecto, o podría, en ese caso particular, existir una falta de objetividad respecto de los peritos. Por último, relación entre trabajo social y la clínica jurídica, que hay algo que quiero decir y creo que lo escuchan todos los asistentes. Existe una relación bien íntima. Los académicos de trabajo social nos han ayudado ya hace más de 2 años en la realización de informes sociofamiliares, tanto para causas de consultorio como causas de curaduría ad litem, ¿ya? Y la han realizado de manera profesional y sus conclusiones han sido recogidas por los tribunales. Y es importante decirlo, tenemos aquí peritos objetivos que no tienen intereses económicos en el juicio, que no van a recibir ningún tipo de incentivo económico y que han dejado los pies en la calle cuando se podía para hacer buenos informes. En segundo lugar, en tercer lugar también estas charlas interdisciplinarias que nos unen aún más en nuestro quehacer. Y ojo que hay estudiantes de trabajo social que han hecho su práctica. Acá a un lugar que voy 10 cuadras, ¿viste? Y le dije que sí, de buena muda. Por favor, silenciar los micrófonos. No tengo esa función, Raúl. Vamos a ver, eso es solamente lo que quería decir. Disculpen que me extendí demasiado. Te devuelvo la palabra, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Ahora les pido, ¿cierto? Voy a presentar a la segunda expositora. Les pido, ¿cierto?, que tengamos un margen de 20 minutos para que podamos también quizás aprovechar y resolver algunas dudas. También, Raúl, te pediría si se puedes activar o habilitar el chat, porque también necesitamos que se puedan mandar sus correos, las y los estudiantes, invitados, personas externas, para hacerles llegar una pequeña encuesta de evaluación. Vamos continuando con el programa. Vamos a dejar a la profesora Cristina Rodríguez. Ella es trabajadora social, magíster en gestión de la educación, especialista en diseño y evaluación de proyectos, docente de la carrera de trabajo social y también encargada de la línea de reflexividad, y también ha aportado mucho en el desarrollo, ¿cierto?, de esta unión entre trabajo social y derecho en la clínica jurídica, y también está a cargo de peritajes que hace la clínica con las estudiantes de práctica de quinto año de la carrera de trabajo social. Así que adelante, profesora, son 20 minutos. Yo, si se van pasando, la voy a dejar pasarse un poquito, pero les voy a decir que paren ya cuando quede muy poco tiempo, ¿ya? Las conozco a la profesora y a la Pili también, que tienen muchas cosas que decir, pero siempre los tiempos son limitados, así que podemos avanzar. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes Raúl, Pilar, a nuestros estudiantes, a Hugo, que es el anfitrión. Voy a compartir pantalla, voy a tratar, ¿no es cierto?, de constreñirme a los 20 minutos que se me han entregado para poder exponer la presentación.
Vamos a ver acá, no sé si se ve la presentación. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿Sí? Se ve. Se ve la presentación, ya, súper. Bueno, la expositora, la señora Pilar Garay, ¿no es cierto?, va a vincular, digamos, lo que yo voy a exponer básicamente con la metodología de la pericia, ¿ah? Y mi función, que es la tarea, digamos, que se me ha encomendado, es un poco explicar, digamos, las diferentes metodologías a través de las cuales los y las trabajadoras sociales vamos levantando estas pruebas, digamos, que el profesor Raúl Orellana, digamos, de manera muy críptica ha expresado. Bueno, acá, ¿no es cierto?, yo me voy a saltar un poco esto, que es básicamente, ¿no es cierto?, lo que el profesor Raúl Orellana, ¿no es cierto?, ha señalado, que tiene que ver justamente con las funciones de un perito y qué es lo que se espera que una pericia de algún modo responda, especialmente, ¿no es cierto?, lo que debe conocer principalmente un juez de familia, en este caso, entendiendo que también las pericias pueden ser, ¿no es cierto?, un medio de prueba para tramitaciones, ¿no es cierto?, en otras áreas, por ejemplo, en el área penal. Bueno, yo quisiera, ¿no es cierto?, abordar en términos bastante, en estos 20 minutos que me han concedido, una mirada un poco crítica respecto de lo que son los métodos que se utilizan para el levantamiento de las pericias. O sea, hay una ardua, digamos, discusión respecto de los métodos que actualmente se reconocen como aquellos que son los que dominan, de algún modo, ¿no es cierto?, el arte de la pericia en materia social, y un poco el esfuerzo de aquello es justamente observar cuáles son las debilidades, digamos, de estas metodologías. Entonces, decir, ¿no es cierto?, que en términos de la referencia del contexto, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que Chile ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 91 y han habido, ¿no es cierto?, expositores que de algún modo han señalado que las valoraciones de las parentalidades, que es una de las esferas que se evalúan con mayor énfasis en las pericias sociales, como ha dicho, ¿no es cierto?, el profesor Raúl Orellana, ¿no es cierto?, que las pericias, digamos, que emanan de los trabajadores sociales básicamente dan cuenta de las habilidades parentales. Entonces vamos a abordar, digamos, un poquito esto, digamos, del ejercicio de la parentalidad, que es básicamente, ¿no es cierto?, el foco que adquieren las pericias sociales en el espacio, digamos, en el espacio familiar. Entonces, bueno, tenemos acá algunos autores que nos señalan, ¿no es cierto?, que una de las grandes debilidades de las evaluaciones, ¿no es cierto?, en materia de infancia es cómo se ha ido disociando, ¿no es cierto?, el discurso de los derechos humanos con las realidades socioeconómicas y culturales que de algún modo van caracterizando el desarrollo y la forma en cómo se plasman los derechos de la infancia. Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, se disocian, esto, digamos, de un poco hipostatizar, digamos, esto es de sacralizar, digamos, los derechos de la infancia, que sin duda, ¿no es cierto?, estamos todos de acuerdo en que eso es absolutamente relevante, pero que se disocia o se enajena esta valoración de las condiciones socioeconómicas en las cuales las familias deben ejercer, digamos, el rol de parentalidad y de protección hacia la infancia. Entonces, Pilotti, digamos, ahí hace un análisis, yo lo voy a pasar un poquito rápido, esto yo lo voy a compartir con los profesores organizadores de este seminario para que de esa manera lo puedan analizar de manera más detallada. ¿Ah? Entonces, decir, ¿no es cierto?, que en los discursos disciplinarios, como dicen, ¿no es cierto?, acá los autores, acuñados desde el principio, ¿no es cierto?, del siglo XIX, es un poco lo que también decía el profesor Raúl Orellana, digamos, está esto de la aplicación de los métodos científicos para el levantamiento, ¿no es cierto?, de observaciones en el ámbito social, han ido, ¿no es cierto?, introduciendo la relación de un texto que no tiene contexto. ¿Ah? Un poco, digamos, lo que dice Pilotti es que sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente el Estado garantiza los derechos, suscribe, ¿no es cierto?, estas cartas, ¿no es cierto?, que además tienen rango constitucional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene rango constitucional, sin embargo, ¿no es cierto?, las vulneraciones, las familias, digamos, que son habitualmente las familias pobres o vulneradoras de derechos, ¿no es cierto?, son separadas en los análisis de variables estructurales
y de las circunstancias históricas propias del contexto latinoamericano. Y esto lo digo porque después, ¿no es cierto?, vamos a revisar un poquitito cuáles son los instrumentos que habitualmente se aplican para el reconocimiento de especialmente de las habilidades parentales, que es un tema, digamos, de ardua discusión en el estado del arte hoy por hoy. Entonces, decir, ¿no es cierto?, que en la actualidad es posible observar que en reemplazo, digamos, de las anteriores categorías como habilidad o inhabilidad y competencia e incompetencia parental, se trata de un concepto ampliamente, ¿no es cierto?, utilizado, como dice acá, ¿no es cierto?, en el ámbito jurídico, para el reconocimiento, por ejemplo, tal como lo ha dicho el profesor Raúl Orellana, y también, ¿no es cierto?, como lo va a profundizar la expositora, la señora Pilar Garay, ¿no es cierto?, esto de hablar de la habilidad y de la inhabilidad, en especial, digamos, con respecto a materias como el cuidado personal de los hijos, las materias, digamos, de medidas de protección, en especial, digamos, la susceptibilidad de adopción, que es una materia contenciosa. En toda y cada una de ellas, ¿no es cierto?, siempre se habla de la idoneidad parental. Entonces, uno se podría preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es la idoneidad parental? Que de algún modo, ¿no es cierto?, es la que permite que el juez finalmente, ¿no es cierto?, defina o determina, ¿no es cierto?, los destinos de los niños y de sus familias. Acá, ¿no es cierto?, se puede decir que la idoneidad parental termina haciendo referencia a cuáles son las familias que se encuentran en condiciones morales, psíquicas, físicas, psicológicas y económicas para adoptar, además de ubicarse en un rango de edad considerado adecuado para la crianza. Entonces, eso es en términos, digamos, efectivamente técnicos, lo que se concibe o se conceptualiza la idoneidad parental. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, se habla que especialmente, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no es cierto?, aquí hay autores, ¿no es cierto?, que yo he querido citar, señalan, ¿no es cierto?, que existen diferencias importantes entre el concepto de competencias parentales y el de habilidades parentales. Así, por ejemplo, los profesionales del ámbito del derecho de familia perciben las competencias parentales como recursos o capacidades intrínsecas del referente, tanto afectivas, cognitivas, entre otras, mientras que las habilidades son percibidas como recursos y o capacidades que son puestas en práctica. Entonces tenemos que las competencias, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los análisis de los diferentes teóricos, son conceptualizadas como condiciones intrínsecas, y las habilidades, ¿no es cierto?, son percibidas como, de algún modo, aquellas condiciones potenciales a poner en práctica. Entonces, esto lo digo nosotros justamente porque recordemos que nuestros jueces de familia, jueces y juezas, son abogados. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, tenemos que, de algún modo, concentrarnos, ¿no es cierto?, en el análisis que, tal como lo ha dicho, ¿no es cierto?, el profesor Raúl Orellana, ¿no es cierto?, hace el derecho respecto de lo que se entiende que es la pericia, y en este caso de la pericia social, y más concretamente, digamos, de la pericia social que está profundizando en las habilidades parentales. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir hoy por hoy cuáles son básicamente, ¿no es cierto?, los diferentes instrumentos técnicos de valoración que permiten ir un poco profundizando lo que son las habilidades o la idoneidad parental, como se ha venido, ¿no es cierto?, reconociendo hoy por hoy, podríamos concentrarnos, ¿no es cierto?, en los siguientes instrumentos, que son básicamente los que más, ¿no es cierto?, se utilizan, que es la guía de valoración de competencias parentales de un autor, ¿no es cierto?, que nosotros en trabajo social repasamos y recontra, ¿no es cierto?, estudiamos, que es Barudi, y D'Artagnan, ¿no es cierto?, que es uno de los expositores con respecto, ¿no es cierto?, a lo que incluso se utiliza como norma técnica respecto de especialmente, ¿no es cierto?, de los DAM, que son que hoy por hoy también están tremendamente cuestionados, hay que decirlo, y que son los que de algún modo aplican estas metodologías. Está también, ¿no es cierto?, el NSFAS, que es la escala de evaluación familiar de Carolina del Norte, para la reunificación familiar, ¿no es cierto?, que es un instrumento foráneo que se ha aplicado ya por bastantes lustros en nuestro país como una herramienta, yo diría, ¿no es cierto?, que estandariza la valoración de las idoneidades o las competencias parentales, y en ello, ¿no es cierto?, la expositora, la señora Pilar Garay, nos va a dar una relación bastante, ¿no es cierto?, precisa de la metodología que utiliza esta herramienta, y también, ¿no es cierto?, la escala de competencia parental percibida de Bayot, como también, ¿no es cierto?, como un tercer instrumento, y el MESEP, que es una metodología creada en Chile, justamente, ¿no es cierto?, por la Universidad de la Frontera,
y que yo me inclinaría, ¿no es cierto?, de un modo absolutamente personal por este último instrumento. Y ahí, ¿no es cierto?, voy a comentar algunos de mis razonamientos para inclinarme por este último instrumento. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, que de algún modo las pericias profundizan en el análisis del reconocimiento de la parentalidad, tenemos que comprender también, ¿no es cierto?, que esto está cruzado por los derechos y deberes que le asisten a todos los padres con respecto, ¿no es cierto?, a su obligación de cuidarlo y protegerlo, y también, ¿no es cierto?, de al mismo tiempo de que los padres, ¿no es cierto?, entendiendo, digamos, que son aquellos que van construyendo la identidad del niño, ¿no es cierto?, puedan brindarla a y además tengan las condiciones para brindarle, ¿no es cierto?, a sus hijos o hijas, ¿no es cierto?, el debido cuidado. Entonces, en este sentido, decir, ¿no es cierto?, que tal como dice la presentación, la asignación, ¿no es cierto?, de este lugar o posición como padre o madre a nivel jurídico institucional, social, comunitario y familiar, así como el autorreconocimiento del adulto como padre o madre responsable de este niño, es justamente, ¿no es cierto?, una condición que determina, ¿no es cierto?, cuáles son a su vez los contextos que permiten que los padres puedan hacer pleno y efectivo ejercicio, digamos, de estos derechos deberes. O sea, muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos acá una autora, ¿no es cierto?, que es Selenet, que habla, ¿no es cierto?, del eje, digamos, del ejercicio de la parentalidad, pero que también está de algún modo cruzado por las condiciones que se le ofrecen a la familia para dicho ejercicio. Entonces, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, a este respecto decir, bueno, ¿qué es lo que es la evaluación familiar? Bueno, la evaluación, ¿no es cierto?, familiar, que hay que decir, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente nos piden a través de las pericias sociales, básicamente, ¿no es cierto?, ha sido definido como el proceso de identificar, recolectar y sopesar información para comprender los factores significativos que afectan la protección, permanencia y bienestar infantil, las capacidades protectoras, parentales y la habilidad de la familia para garantizar la seguridad de sus niños. Entonces, esto es lo que básicamente, ¿no es cierto?, constituye el objetivo de la evaluación familiar, que es el propósito de las pericias, y que es lo que de algún modo, ¿no es cierto?, los jueces nos piden que nosotros a través de estos instrumentos valoremos. Y como lo ha dicho, ¿no es cierto?, el profesor Raúl Orellana, ¿no es cierto?, a partir de la aplicación de normas de lógica, de las máximas de la experiencia y también desde los conocimientos científicos. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente hay condiciones que rodean el contexto familiar, que son condiciones que pueden vulnerabilizar a la familia. Entendemos, ¿no es cierto?, como aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, una presentación muy críptica, digamos, con respecto a la exposición, ¿no es cierto?, condiciones adversas, que eso lo denominamos, ¿no es cierto?, en trabajo social como riesgo, la susceptibilidad de ser dañado, eso nosotros en trabajo social lo denominamos vulnerabilidad, el evento, ¿no es cierto?, no deseado que se materializa, es la crisis, y se afectan también, ¿no es cierto?, variables críticas, que es el deterioro, las consecuencias graves para el sistema familiar, que es el daño, y además, ¿no es cierto?, el daño que se vuelve crónico, ¿no es cierto?, que finalmente es lo que permite que nosotros terminemos concluyendo que se trata de una familia multiproblemática. Estamos hablando básicamente de categorías que utilizamos los trabajadores sociales un poco para justamente ir profundizando el análisis de las familias a las que debemos periciar. Ahora, ¿para qué es el propósito de la evaluación familiar? Bueno, básicamente identificar áreas de necesidad llevando el desarrollo de un plan de servicios o plan de intervención. Muchas veces, ¿no es cierto?, las pericias, tal como se ha dicho hasta acá, ¿no es cierto?, constituyen medios de prueba que permiten, ¿no es cierto?, incluso determinar hasta qué punto las familias pueden, a través, ¿no es cierto?, de los debidos apoyos, sortear, digamos, sus dificultades y finalmente dar a los niños, ¿no es cierto?, una condición que garantice o garantías, ¿no es cierto?, de sus derechos, es decir, un contexto, digamos, garantista. También, ¿no es cierto?, las evaluaciones familiares, junto con identificar, ¿no es cierto?, áreas de necesidad, fortalezas y recursos, también incorporan información a través de otras evaluaciones, ¿no es cierto?, que también
van nutriendo, digamos, la pericia en orden, por ejemplo, a determinar si existen antecedentes de consumo en alguno de los progenitores, si hay, ¿no es cierto?, previamente evaluaciones psicológicas que nos puedan insumar u orientar respecto, digamos, justamente de estas categorías que yo había revisado más arriba, que dan cuenta, digamos, del riesgo, de la vulnerabilidad, de la crisis, del deterioro, del daño, para finalmente, ¿no es cierto?, concluir que se trata de familias multiproblemáticas. Yo quisiera saltarme el NSFAS porque la expositora, la señora Garay, va a ahondar, digamos, con respecto a esta metodología, ¿no es cierto? Entonces yo prefiero que efectivamente la profesora Garay, ¿no es cierto?, vaya realizando una relación, digamos, dentro del área que le corresponde, ¿no es cierto?, a ella, siendo el valor de esta metodología. En honor al tiempo, y dado que efectivamente, ¿no es cierto?, tengo apenas 20 minutos, yo quisiera un poco, digamos, de algún modo introducirme. Yo no sé si se ve la presentación del MESEP ahí. ¿Sí? Ya. Yo quisiera, ¿no es cierto?, introducirme en todo lo que es el modelo MESEP, que es un modelo alternativo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, las orientaciones técnicas de CENAME están reconociendo como un modelo admisible para la valoración de las habilidades parentales, y que me parece que respecto, digamos, de la profesora Garay, ¿no es cierto?, aquí va a realizar una relación un poco, digamos, con respecto al NSFAS, para poder, ¿no es cierto?, un poco contextualizar ese instrumento que además, ¿no es cierto?, está profundamente cuestionado. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que decir que es el que se utiliza. Entonces, desde ahí es indispensable, ¿no es cierto?, reconocer ese instrumento y sus particularidades para poder, ¿no es cierto?, sobre la base de eso, tener una opinión razonada. Sin embargo, ¿no es cierto?, yo quisiera detenerme en este otro instrumento que también está siendo reconocido de manera equivalente con el NSFAS, y que es un instrumento que desarrollaron investigadores chilenos, a partir, ¿no es cierto?, de un proyecto CONICIT, y que de algún modo, ¿no es cierto?, es bastante más pertinente desde el punto de vista cultural. Entonces, estos autores, ¿no es cierto?, acá identifican básicamente, ¿no es cierto?, como ustedes podrán observar en un triángulo, tres aristas que dicen relación con las necesidades en materia de desarrollo del niño, donde ahí, ¿no es cierto?, tenemos bueno, diferentes, ¿no es cierto?, dimensiones, como están las habilidades, ¿no es cierto?, para cuidarse a sí mismo, la autoimagen, las relaciones familiares y sociales, la identidad, el desarrollo conductual emotivo, la educación y la salud. Y por otro lado, otra de las aristas son las capacidades parentales, donde, ¿no es cierto?, tenemos los cuidados básicos, la seguridad, el amor, la estimulación. Todas estas áreas, evidentemente, ¿no es cierto?, son valoradas a partir de una serie de criterios. Este modelo, digamos, tiene una metodología de valoración, pero a mí me parece, digamos, que, y me gustaría que ustedes lo observaran, considerando que es bastante integral. Por otro lado, ¿no es cierto?, los factores familiares que están en la base de la pirámide y medioambientales, ¿no es cierto?, ustedes tienen ahí cómo se abordan toda el haz de factores, ¿no es cierto?, de contexto y de integración familiar, que también atraviesan las condiciones, digamos, de la infancia, en todas, digamos, las materias, sean protección, cuidado personal, régimen comunicacional, susceptibilidad de adopción, incluso, digamos, en algunas condiciones en las que podría existir una situación de violencia, materias, ¿no es cierto?, que hoy por hoy son conocidas por las fiscalías, ¿no es cierto?, y que de algún modo también pueden este modelo, digamos, ser utilizado para aquello. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos una representación de cuáles son las dimensiones, ¿no es cierto?, las subdimensiones. Todo esto, ¿no es cierto?, está de algún modo cruzado por un método que me queda un minuto de exposición, así que por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido, donde a grandes rasgos, ¿no es cierto?, este método permite justamente, ¿no es cierto?, valorar, ¿no es cierto?, las dimensiones anotadas acá en el triángulo, de un modo en que justamente, ¿no es cierto?, se observan los indicadores, digamos, de resultados, de cada una de estas dimensiones. A ver, si ustedes me pudieran, por ejemplo, preguntar cuáles son las ventajas de este sistema, yo podría, ¿no es cierto?, y acá la resumí, porque
el método, digamos, es materia de un proceso, digamos, de formación que más o menos, digamos, demanda unas 70 o 72 horas de formación. No es el propósito, digamos, de esta exposición poder profundizar en aquello, porque no logramos, digamos, hacerlo, pero sí yo puedo decir, ¿no es cierto?, que este instrumento en lo personal a mí me ha permitido, ¿no es cierto?, en las pericias sociales que me ha tocado, digamos, levantar, es un poco, digamos, superar algunas de las dificultades que enfrenta el sistema, que está, ¿no es cierto?, visibilizada en el estudio realizado por Muñoz y Fischer, donde se denota justamente las dificultades que tienen los instrumentos como NSFAS para valorar las condiciones de la parentalidad, pero especialmente con respecto a las familias, ¿no es cierto?, que tienden a ser, ¿no es cierto?, biológicas, que tienden a ser definidas como inadecuadas y no merecedoras del cuidado de sus hijos. Los estudios, ¿no es cierto?, han identificado como nudos críticos el propio proceso, digamos, de diagnóstico y evaluación de las familias, que no logra dar cuenta de la complejidad de las situaciones vividas por las familias que entran al sistema. Por ejemplo, la información con la que los niños son derivados a los sistemas residenciales y familias de acogida tiende a ser precaria, y generalmente al momento de realizar las evaluaciones los profesionales se encuentran con situaciones de vulneración más complejas de aquellas por las que originalmente se derivó a los niños una medida de protección. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, la multidimensionalidad de la evaluación propuesta por el MESEP y su énfasis en las condiciones en las que las familias vivencian la parentalidad, más que en los déficits de la familia, ¿no es cierto?, permitiría ir superando las dificultades mencionadas, porque focaliza mucho de su análisis en los recursos. Entonces, eso permite justamente, ¿no es cierto?, llegar a una valoración en las pericias respecto de las condiciones y recursos de la familia para poder ejercer en propiedad el cuidado de los niños, de un modo que en lo que respecta a estos autores resulta mucho más justo, considerando, digamos, que de estas pericias los tribunales toman decisiones, digamos, toman decisiones y que permiten, ¿no es cierto?, finalmente determinar el destino, digamos, de los niños. Bueno, me pasé en 2 minutos, yo no sé que fue tremendamente acelerado y rápido, solamente señalarles, digamos, que comprendiendo, digamos, la limitación de este seminario, mi objetivo, ¿no es cierto?, era un poco instalar una inquietud respecto, digamos, de cómo los instrumentos de valoración, las pericias, ¿no es cierto?, son hoy por hoy, especialmente, ¿no es cierto?, el NSFAC, sometido, ¿no es cierto?, a una revisión. Entonces, ahora, bueno, agradecerles, ¿no es cierto?, el espacio y darle entonces el pase a la expositora señora Pilar Garay. Perdón. Muchas gracias, profesora Cristina, por su exposición. Ahora corresponde a la trabajadora social, tu colega Pilar Garay. Ella lleva 14 años de experiencia, pertenece al listado de peritos del Poder Judicial, ha realizado relatorías y cursos, capacitación en el área pericial, docente del diplomado de peritajes, trabajo también en UNDAM y actualmente es entrenadora pericial y también ella fue profesora de nuestro postítulo de mediación familiar y social de la escuela de la carrera de trabajo social. La profesora Pilar va a hacer una bajada más práctica a lo que es la pericia social, entendiendo que hemos visto algunos elementos de teoría o de los informes, ¿cierto?, que propuso la profesora Cristina. Cambió la bajada de nuestra profesora con la experiencia que ella tiene en este tema, va a ser una mirada más práctica y también decirle a los y las asistentes que al final de la exposición de la profesora Pilar, para que la profesora Pilar sepa, pusimos el correo también de la profesora Ángela para que le puedan escribir, para que ella pueda compartir también material o la grabación. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Universidad Central. Bueno, escuchando a los expositores hay muchas críticas ya respecto a lo que se espera como un perito trabajador social, en el entendido y el interrogante: ¿son capaces de elaborar peritajes de cuidado personal?
Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué pasa con la objetividad? Que también tengo mis reflexiones al respecto, también de carácter práctico. Y bueno, respecto a la exposición más bien teórica de doña Cristina, en cuanto al instrumento NSFAS, una crítica exhaustiva no la tengo, pero sí señalar que me ha sido de gran utilidad el aplicar dichos elementos teóricos o indicadores, ¿ya? Y durante el desarrollo de la exposición voy a explicar y dar algunos ejemplos del por qué ha sido importante conocer y aplicar estos instrumentos. Por otra parte, mencionar a los alumnos de trabajo social, a los trabajadores sociales en sí, y a abogados que me imagino que están escuchando esta relatoría, que los peritajes son un requerimiento cotidiano, se necesita, está muy en boga, y si bien hay un gran número de peritos a nivel nacional, lo más importante es que los peritos se vayan perfeccionando en el desarrollo, en el tiempo, y pudiesen ir tomando cursos, diplomados, e ir perfeccionándose, ¿ya? Porque en la carrera o la especialización de peritaje tiene mucho detalle, mucho conocimiento nuevo, etc. Entonces, en definitiva, este es un ejercicio profesional que no es acabado, sino que uno siempre va aprendiendo, incluso de otros colegas, ¿ya? Eso como una introducción. ¿Puedes adelantar? Ya. Algunas láminas se van a repetir, por así decir, con los expositores anteriores, pero la idea es poder complementar, ¿ya? Dentro de la importancia del perito trabajador social, ¿ya? Como comentaron los expositores, y lo señala así bien la ley, el perito tiene un carácter de experto, ¿ya? Experto en su ciencia, arte u oficio. En este caso, la expertise de nosotros como trabajadores sociales tiene que ver con la formación académica, ¿ya? Y en ese sentido es muy gratificante que los abogados también puedan ir aprendiendo del conocimiento que nosotros manejamos, por el cual se nos enseñó estos 5 años, que tiene que ver con psicología, con sociología, con antropología, con metodología, ¿ya? Si sumamos todos estos conocimientos, nos permite generar un análisis y un análisis y una mirada interdisciplinaria frente a la problemática social que se nos plantee, o a la cual nosotros debemos dar respuesta e ir desarrollando nuestras ideas. El contexto, entonces, del perito social es lo judicial, ¿ya? Lo judicial tiene que ver con una estructura, con formalidades, tiene que ver con ciertos pasos que debemos seguir. Tenemos que ser profesionales que tenemos que planificar nuestro trabajo desde que se nos nombra en el tribunal de familia hasta que nosotros entregamos el informe, y después la segunda etapa, que tiene que ver con la exposición de nuestro peritaje ante el juez, consejero técnico y los abogados de ambas partes. Puedes seguir avanzando. Puedes seguir avanzando. Ya. Entonces, si se descompone el rol del perito, se va a llegar a ciertos elementos, ¿ya? Que delimitan nuestro rol y nuestra acción dentro de los peritajes. Lo primero es que nosotros tenemos conocimientos especiales. Lo segundo es que somos designados en un proceso determinado o nombrados. Verificamos hechos.
El número 4, estos hechos los ponemos en conocimiento del juez. Y número 5, damos una opinión fundada. Respecto al número 1, ¿puedes retroceder? Quería complementar. Dentro del número 1, y reiterando lo que señaló el profesor Raúl, los conocimientos especiales también se refiere a las diferentes profesiones que pueden aportar como peritos, como los psicólogos, los contadores auditores, los arquitectos, ¿ya? Dentro del tercer punto, que tiene que ver con verificar hechos, es súper importante ese punto, porque tiene que ver con la investigación, con indagar, ¿ya? El punto número 3. Nosotros al inicio, antes de verificar los hechos, estudiamos o revisamos los antecedentes de la causa, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda y los antecedentes judiciales previos. Es ahí donde nosotros podemos tener una hipótesis o una sospecha de una veracidad sobre una situación. Cuando nosotros planificamos nuestro trabajo pericial, revisamos la documentación, entrevistamos a la persona, esa verificación de hechos tiene como resultado una conclusión y una opinión profesional. Por eso ese punto 3 es muy importante, porque es el pie inicial en el que nosotros podemos concluir y generar una opinión profesional. Ahora sí puede avanzar. La ley 19.968, que crea los tribunales de familia, en el artículo 45, entonces, y repitiendo lo de los expositores, pero es súper importante, la estructura de cómo los peritos se insertan en los tribunales de familia es que sean peritos de su confianza, citación a declarar, audiencia de juicio, idoneidad profesional, casos determinados por la ley, para apreciar un hecho o circunstancia, son necesarios conocimientos de una ciencia, arte u oficio, objetividad. Juez de oficio a petición de parte podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público o organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado. Esto tiene que ver, por ejemplo, los programas DAM, los programas diagnóstico ambulatorio, los cuales realizan informes o evaluaciones de habilidades parentales, ¿ya? En este sentido, como ejemplo, se trabaja en dupla, trabajador social con un psicólogo, se asignan causas a los peritos del DAM, se responde a una pregunta sociojurídica, ¿ya? Y detenerme un poco también en lo de inhabilitar a un padre, porque esto de habilidades parentales, inhabilitar, bueno, los profesionales del DAM pasamos por supervisión con el director, el cual revisa nuestros informes, y por lo menos la experiencia que yo tuve de trabajar en DAM Santiago, el tema de inhabilitar nunca fue un piso o una base, ¿ya? Sino que siempre a nosotros las capacitaciones se conversó que todos los papás tienen las capacidades, pero no han tenido las oportunidades para aprender y no las han podido desarrollar. Por lo tanto, desde ahí hay una mirada positiva a que se pueda trabajar estas habilidades parentales, y eso se realiza mediante derivaciones, por ejemplo, a los PPF, que son los programas de prevención focalizada. Al papá o a la mamá se puede derivar, por ejemplo, a un COSAM, para que trabaje ciertos temas no trabajados. En definitiva, la idea es que estos papás puedan ir mejorando en cuanto a sus habilidades parentales, no inhabilitarlos, a menos que sean padre o madre que tengan antecedentes de consecutivas negligencias, donde se pide que se busque en este sentido algún adulto responsable que pueda sustituir el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Ese punto es muy importante a destacar, ¿ya?
Y sobre la objetividad que planteaba el profesor en un inicio, esto de qué tan objetivos son los peritos si el que paga el honorario, el que me paga el honorario, va a haber una conclusión, una opinión favorable, ¿ya? Pero en el otro lado, y como perito, debo señalar, y sin decir nombre también, que me ha pasado con abogados que no presentan los peritajes cuando son desfavorables a su cliente. O sea, también hay un tema que se da para ambos lados, por así decir. Y en esta misma objetividad, muchas veces ambos abogados, tanto de la parte demandante como demandado, proponen cada uno un perito con el objetivo de poder detectar qué perito omite información, qué perito no es objetivo, ¿ya? Por ejemplo, y también a nivel práctico, me pasó en una oportunidad con un colega, trabajador social, que el ítem salud lo omitió, ¿ya? Siendo el ítem salud del peritado muy importante, para no demostrar gastos del peritado. En este sentido, que era el peritado que no le pagó, sino el de la contraparte. Puede seguir avanzando. Puede seguir avanzando. Sí, lo que pasa es que se demora un poco en cargar, Pilar, pero ahí ya cambió. Ya. Esto también es súper importante y en estos tiempos de pandemia, bueno, también informar de que en tiempos de pandemia los peritajes siguen, ¿ya? La forma es distinta, que es por plataforma Zoom, pero hay pega, por así decir, en lo pericial, ¿ya? Poder hacer un nexo del área de trabajo, las materias y el contexto o quien ejecuta este tipo de peritajes. Tenemos el área de familia, las materias que señaló el profesor Raúl: cuidado personal de niñas, niños y adolescentes, relación directa y regular, más conocido como visitas, pensión de alimentos mayores y menores, divorcio unilateral por cese de convivencia, compensación económica. Y respecto a quién realiza estos peritajes, y también hay hartos mitos, por así decir, que dicen solamente los del listado, si no estoy en el listado no puedo evacuar un peritaje, y en realidad yo he conocido casos de colegas que no están en el listado, pero al revisar sus antecedentes curriculares, el juez acepta el peritaje, ¿ya? Pero de alguna manera tiene un mayor valor el que se encuentren en el listado, ¿ya? Respecto a este mismo punto, este año 2021 es el llamado a postular, ¿ya? Para inscripción de peritos. Es simple, es fácil, no es que cueste, o sea, hay que subir documentos que se exigen como el certificado de título, diplomados, y a fin de año otorgan un número, ¿ya? Este número tiene una duración de 2 años, ¿ya? Y por eso en el cuadro que está a mano derecha informa que entonces quienes pueden realizar estos peritajes: los peritos inscritos en el listado del Poder Judicial y los peritos que prestan servicio a programas dependientes del Sename, como el ejemplo que señalé de el DAM, ¿ya? Y además trabajadores sociales municipales de Dideco, ¿ya? Ahora, en la práctica, respecto a la audiencia de juicio, los peritos del DAM y los peritos los trabajadores sociales de municipalidades no asisten a audiencia de juicio. En cambio, los peritos particulares sí asistimos, incluso en el acta de audiencia preparatoria, cuando se nos nombra como peritos, explícitamente señala que debemos comparecer y además entregar los documentos fundantes del peritaje, ¿ya? Un peritaje, solo el peritaje, sin los anexos fundantes, que tiene que ver la revisión documental que nosotros revisamos, tiene que estar y ser visible en el sistema del Poder Judicial, porque también nos interrogan sobre esa documentación, ¿ya? Eso es importante mencionar.
Puedes seguir avanzando. Bueno, ya adelanté un poco sobre la segunda área de intervención, que es infancia. Entonces, estos se llaman, más que peritajes, en el DAM se nombraban como evaluaciones de habilidades parentales. Lo realiza entonces una dupla, que es un psicólogo con un trabajador social. Este peritaje, antes de ingresarlo a la página del Poder Judicial, que lo ingresa una supervisora técnica, pasan a revisión por la directora, ¿ya? Hay casos muy complejos en los cuales también los profesionales tienen reuniones de casos con la directora para saber cómo proceder o dónde derivar, porque hay casos de mucha violencia y casos de alta complejidad. Entonces, en ese sentido, es importante señalar que cada peritaje que se presenta en Tribunal de Familia pasa por una supervisión técnica y una revisión, ¿ya? Lo que se realiza también en el programa DAM es reuniones en red con profesionales que hayan intervenido con esa familia, ¿ya? O, por ejemplo, con la dupla SEP de los colegios, también con algún psicólogo particular, se consultan si es que se tiene alguna duda. Y es un trabajo bien dinámico, ¿ya? Es un trabajo bien dinámico, y complementar acá a los instrumentos que mencionaba Cristina. El instrumento que se utiliza en DAM, bueno, son instrumentos validados, ¿ya? Yo, sinceramente, no me siento con la capacidad de poder criticar un instrumento a nivel profundo, ¿ya? Los instrumentos que hay en el DAM son muchos, ¿ya? Yo no los he utilizado todos. Hay uno que se llama PMF, que es de potencial de personas maltratadoras. El E2P, que es la escala de evaluación de Fundación Ideas para la Infancia, es la que más utilizo, y el NSFAS también. Ahora, nosotros como DAM ya aplicamos los elementos teóricos de esos instrumentos, ¿ya? ¿Y cómo se aplican los elementos teóricos? Se aplican a través de la entrevista semiestructurada. Y esos mismos elementos teóricos de la entrevista semiestructurada, yo los he aplicado para los peritajes particulares de cuidado personal, de relación directa y regular, modificación o suspensión, ¿ya? Para que tengan una idea, pueden descargar en internet, se puede descargar de manera gratis el instrumento E2P, que es un cuestionario de autorreporte que los papás responden de manera autónoma. Y uno después, uno entrevista a los papás en base a estos elementos teóricos, les entrega el instrumento, ellos responden, siempre, casi siempre, nunca, todo tiene alternativas, y después uno detecta si es que hay coherencia o no, ¿ya? Muchas veces hay respuestas socialmente aceptadas y papás que tienen antecedentes muy de violencia, de negligencia, de descuido, pero marcan todo perfecto, que son papás que realizan supervisión, que se comunican de manera afectiva, etc. Entonces, con esa información, que es la que nosotros practicamos en la entrevista aplicando los elementos teóricos, y el reporte que nos da los resultados de este cuestionario, podemos concluir, ¿ya? Algunas competencias del E2P, competencias parentales, se menciona la competencia protectora, la reflexiva, la formativa y la vincular, ¿ya? Y ahora, del instrumento NSFAS, a modo de ejemplo, como competencias parentales, hay diferentes indicadores, siendo, por ejemplo, las prácticas disciplinarias, la supervisión,
el entorno, las interacciones familiares, la protección familiar, y se categoriza de clara fortaleza, que sería la más alta, a más serio, ¿ya? Este instrumento NSFAS, la forma correcta de aplicar, por lo que yo he aprendido, porque también me he capacitado por Fundación Ideas para la Infancia, es de un transcurso de 6 meses, ¿ya? La idea es tener un diagnóstico inicial de aplicación inicial de este instrumento NSFAS, realizar un trabajo y un acompañamiento con la familia para mejorar estos indicadores que están bajos y llegar idealmente a un resultado esperado, ¿ya? Y en este sentido, como perito particular, yo utilizo este instrumento, pero también identificando y aplicando los elementos teóricos. Desde ahí yo me guío, ¿ya? El trabajo desde cómo llega la familia, desde el inicio con un diagnóstico, acompañamiento y resultados, no. Eso no lo puedo realizar como perito particular, pero sí lo importante de los elementos teóricos para poder planificar y estructurar mi entrevista, la que posteriormente me permite llegar a responder los hechos a probar y a la conclusión. Puedes seguir avanzando. ¿Esa, Pilar, o otra? No, me queda todavía. Me queda. No, te digo, ¿esa lámina o otra lámina? No, esa. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Otra área de trabajo, y también me ha tocado realizar peritajes de forma particular, son los peritajes penales. ¿Ya? No he tenido la experiencia de exponerlo. Solo me ha tocado entregar de manera escrita el informe y no defenderlo, ¿ya? En el campo laboral, los peritos particulares no requieren de un listado previo, ya como en el Tribunal de Familia. Los abogados se acercan a los trabajadores sociales con el objetivo de demostrar que su cliente se puede reinsertar a la sociedad, tiene antecedentes que le son favorables, mejor dicho, ¿ya? Que son personas que han trabajado, que están en capacitación, que tienen estudios, que cuentan con las redes de apoyo, que tienen un grupo familiar estable de residencia. Desde ahí nos piden estos peritajes, los cuales no tienen tantas etapas como los peritajes de familia, ¿ya? También se solicitan documentos a los peritados, ¿ya? Documentos como certificados de residencia, comprobantes de gastos, certificados de estudios, ¿ya? Ustedes en la página del Mineduc, con el RUT de la persona, pueden verificar hasta qué curso llegó la persona, lo reflejan también en el informe. Tanto en los peritajes penales como en familia, contribuir también que muchas veces piden peritar a una persona en específico, pero si el profesional considera que otra persona puede contribuir a la entrevista, es importante incluir a esta otra persona. Por ejemplo, los peritajes penales, yo siempre pregunto quién ha sido la figura relevante, al mismo imputado. Y me dice mi papá, ya, puedo entrevistar a tu papá y desde ahí también genero mayor información, ¿ya? Ahora, para que ustedes lo puedan visualizar, porque igual es entretenido visualizar este tema de los peritajes, bueno, ahora por pandemia es por Zoom, pero en la práctica, por ejemplo, me ha tocado ir a Santiago 1, a la cárcel de los Andes, al Centro Penitenciario de Mujeres de San Miguel, y hay salas para peritos, ¿ya? Hay un espacio en todas las entrevistas que he realizado presencial a los imputados, tienen un orden, se genera una reunión, el imputado sabe que va a ir el trabajador social a entrevistarlo,
hay una sala disponible, es confidencial, tiene puerta, nadie molesta, por así decir, y sí demarcan el tiempo entre 1 hora como máximo, pero están todas las condiciones para poder realizar una entrevista de manera cómoda, ¿ya? También me ha tocado entrevistar por Zoom, y lo único que se requiere es gestionar la entrevista. El abogado sube un escrito y gestiona la entrevista. Y la otra línea que tiene que ver con lo laboral son los peritos inscritos en el listado de Defensoría Penal Pública. En ese sentido, Defensoría cancela los honorarios de los peritos, ¿ya? Se suben antecedentes a la página de Defensoría, y si el profesional califica con los requisitos, procede el llamado a firmar un convenio, ¿ya? Un convenio de prestación de servicios. Se postula por zona oriente, zona norte, etcétera, ¿ya? Solo por mi experiencia he realizado peritajes penales particulares, pero no a Defensoría, no para Defensoría, pero sí es un campo laboral que existe, ¿ya? Pueden seguir avanzando. Ya, esto tiene que ver con el aspecto práctico en sí de un peritaje y cuáles son las etapas o cómo el profesional debe responder cuando se nombra una causa, ¿ya? El primer paso sobre la inserción, esto es a modo de resumen, porque hay más pasos, ¿ya? Pero es para que ustedes puedan tener una idea. Y por eso es muy diferente al peritaje penal, porque en el peritaje penal se revisan, bueno, tampoco en el peritaje penal uno va a ahondar, por ejemplo, en los temas delictuales, ¿ya? Solamente el RUC de la causa, el RIT, el tribunal y directamente la entrevista con el peritado. Acá en el peritaje de familia es una profundización mayor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se inicia la inserción? Lo primero que hay que hacer cuando se nos nombra como peritos es solicitar el acta de audiencia preparatoria, ¿ya? En el acta de audiencia preparatoria nosotros vamos a identificar el caratulado, el RIT de la causa, la materia, nuestro nombre como peritos, súper importante, la fecha de audiencia de juicio que está, como señalaba el profesor Raúl, sacar el cálculo plazo legal. Si hay un error en plazo legal y no se presenta al sistema los 5 días hábiles antes del juicio, el peritaje queda fuera, lo que es muy grave. Por eso ahí está con comillas, para calcular entrega en plazo legal. Contactar al peritado, informar sobre los honorarios, aceptar el cargo. Se sube un escrito de aceptar el cargo, ¿ya? En la segunda etapa y cómo se desarrolla el proceso, es importante revisar los antecedentes judiciales actuales y previos. Los actuales se refiere a la demanda, a la contestación y todos los antecedentes previos. Por ejemplo, en una causa de la materia cuidado personal, es importante revisar las causas P de protección. ¿Sí? 4 o 5 minutos, Pili. Ya. Otro punto muy relevante es que esta entrevista sea semiestructurada, ¿ya? O sea, nosotros cuando entrevistamos al peritado y tenemos nuestra fecha y hora, saber qué es lo que vamos a preguntar. Y todo eso está relacionado a que yo me estudié previamente la causa, ¿ya? No puedo sentarme a entrevistar a una persona sin tener conocimiento del contexto, porque la idea es aprovechar el tiempo de entrevista. Yo me demoro 3 horas y realizo solo una entrevista,
pero hay colegas que realizan 3, 4 entrevistas, ¿ya? Entonces la idea es poder estructurar bien y saber qué es lo que voy a preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a solicitar en cuanto a los documentos? ¿Y qué instrumentos voy a utilizar? Es a criterio de ustedes. Yo les di a modo de ejemplo los instrumentos que yo realizo y aplico elementos teóricos, que tiene que ver con el E2P más que nada. Y en los informes socioeconómicos no aplico instrumentos, pero sí en la solicitud de documentación y en la minuta soy muy minuciosa. Ninguna solicitud de documentos es un formato estándar para todos los peritados. Solicito información según lo que pesquiso en los antecedentes judiciales. ¿Ya, Hugo? ¿Ya? Sí. Bueno, ahora dejamos entonces, gracias Pili, vamos a dejar mientras entonces nos quedan poquitos minutos para algún comentario o pregunta de los asistentes y listo. Por favor, Valeria, adelante. Hola, buenas tardes, los saludo a todos. Y después Alejandra. Bueno, al inicio, si no me equivoco, ¿me escuchan, cierto? ¿Aló? Parece que no me escucho. Sí, yo escucho. Sí, estamos escuchando. Sí, se escucha. Ah, ya. Lo siento. Si no me equivoco, fue don Raúl que estaba planteando una serie de preguntas y también como críticas hacia la presentación de los peritajes desde el trabajo social. Y me surgió, bueno, a mi juicio, dar una respuesta respecto a que si el trabajador social efectivamente puede evaluar, no sé si fue así tal cual, pero las habilidades parentales. Y haciendo alusión a eso, me llama mucho la atención que no nombraron el índice de estrés parental, que es un instrumento que es el PCI y el PBI, que son dos instrumentos que efectivamente sí se aplican en el ámbito del peritaje. Y desde esa perspectiva, también aludir a la respuesta que, a mi juicio, como futura trabajadora social ya, creo sumamente importante que un trabajador social, si bien no puede evaluar desde el ámbito psicológico, pero sí desde la perspectiva de la observación. Y en ese análisis, desde la visita domiciliaria, aplicando esa técnica, se puede observar si efectivamente el padre o la madre o el cuidador está respondiendo a ciertas conductas del niño, por ejemplo, desde el apego, como señalaba también la profesora Cristina, a la estimulación, al amor, a la seguridad. A mi juicio, creo que el trabajador social tiene una labor importante respecto a todas esas áreas, porque en el fondo, si bien no puede analizar desde el área psíquica y psicológica, sí tiene la capacidad de la observación utilizando la técnica de la visita domiciliaria y también la entrevista, como señalaba la otra relatora. Creo que eso no sé, creo que son antecedentes sumamente relevantes como para ya ir desarrollando un informe de peritaje desde esa perspectiva, creo yo. No sé si doy respuesta un poco a la pregunta que él, o a la crítica en realidad que se generó en un inicio. Gracias, Valeria. Acotamos ahí para que pueda ser acotada la pregunta o comentario, porque nos queda poquito tiempo. Alejandra, y yo creo que con eso después alguno de los expositores que pueda tomar la palabra y contestar alguna de los que preguntan. Alejandra. Hola, muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos y a todas. Una pregunta para Pilar, que tiene experiencia en los DAM. Yo he escuchado hablar del instrumento EFI, no sé si estoy en lo correcto. Entonces quería saber cuál es la constancia que se aplica a ese instrumento y si se requiere certificación para ello,
Porque tengo entendido que el NSFA sí se necesita certificación. No conozco el instrumento EFI. Ah, ya. Sí, me ha pasado con otra colega que también trabaja en el DAM y tampoco lo conoce. Ya, muchas gracias. Bueno. Y con eso, muchas gracias, Alejandra. Profesora Cristina, Raúl, estamos... Pido la palabra, Hugo. Listo. Gracias, Hugo. Bueno, respondiéndole a la primera estudiante que realizó una intervención, a ver, en primer lugar, quiero dejar claro que lo que planteaba, yo no lo entiendo como una crítica, porque sería como una especie de establecer limitaciones respecto al informe social. Yo la verdad que precisamente lo que quería señalar es lo que usted me dijo, es decir, claro, el informe típico en el caso de las habilidades parentales es un informe psicológico, con ese objeto, de medir habilidades parentales, vinculación emocional, etc. Pero lo que yo me preguntaba, bueno, es si el trabajo social puede aportar respecto a ese punto de prueba. Y lo que usted me señala precisamente es que hay algo que ustedes podrían decir desde su perspectiva. Obviamente, por lo menos la práctica judicial no pareciera ser el medio de prueba más idóneo. Más, yo he estado en juicio en que se ofrecen pericias sociales para efectos de probar cuestiones de este tipo, y la discusión en el juicio es cuál es la pertinencia de ese informe en relación a ese punto de prueba. Esa es la discusión que se ha dado, y los jueces en general acogen la solicitud de informe en la medida que haya un informe social, o sea, psicológico, que ya se haya solicitado. Pero la discusión que uno nota, o la fundamentación por parte del magistrado, no es muy clarificadora. Fíjate, da a entender, o por lo menos dice más por lo que no dice, o sea, no dice por qué el juez considera que podría ser pertinente, sino que señala que es pertinente sin más. Así que lo que usted me señala, este índice de estrés parental, a mí me lo voy a dejar anotadito aquí, porque es un elemento útil para poder dilucidar qué se le puede pedir al tribunal a partir de un peritaje en estas materias. Así que le agradezco mucho su comentario. Gracias, profesor Raúl. De nada. Pilar, para cerrar, ¿algún comentario? Sí, también sobre este tema del cuestionamiento me ha pasado. O sea, los abogados me han preguntado qué tan creíble soy como trabajador social para emitir una opinión en cuidado personal, así, tal cual, ¿ya? Y lo que informa el aporte de Valeria es muy útil, ¿ya? Yo no mencioné la visita domiciliaria porque es algo que está tan instaurado como a nivel quizás implícito, pero la observación es importante. De hecho, en las visitas domiciliarias, en el DAM no se avisa hora, no se avisa día, y nosotros llegamos al ambiente tal cual. Y uno detecta circunstancias que son graves. O sea, tan natural es que se aporta, ¿ya? Y lo de los elementos teóricos, si bien el de estrés parental, fui a un curso de capacitación, no lo he aplicado. Fui al curso de capacitación, pero vuelvo a insistir que los elementos teóricos del E2P permiten de alguna forma estructurar la entrevista y sacar muy buena información, ¿ya? Eso, y como trabajadores sociales, para cerrar, posicionarnos y ganarnos el espacio, aunque seamos cuestionados por abogados o jueces, que el psicólogo tiene este terreno de cuidado personal, nosotros podemos contribuir mucho, nuestra mirada es integral, tenemos como, comillas, un popurrí de conocimientos amplios, y la idea también es apoyarse de otros colegas, o sea, no creerse el dueño de la verdad con un peritaje, y si tenemos alguna duda o no sabemos cómo resolver, preguntarle quizá a un colega psicólogo, oye, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ir guiando el análisis? Porque permite delimitar y generar una opinión profesional más técnica. Eso. Muchas gracias, Pilar, y ya estamos en 5:30. Valeria, súper cortito, que levantaste la mano. No, simplemente agradecer la respuesta. Buenísimo.
Quedé súper clara, sí, muy buena retroalimentación. Muchas Sí, gracias. nosotros, claro, desde el trabajo social, solamente para cerrar, gracias Raúl, a la expositora, profesora Cristina, nosotros sí o sí, con la visita domiciliaria, como decía Cristina, o sea, Pilar, tenemos elementos concretos, tenemos muchas experiencias con las visitas domiciliarias que él o la trabajadora social dan cuenta de un contexto que muchas veces no se ve. Y eso también es un elemento que aporta a este desarrollo de los peritajes multidimensional o multiprofesional entre trabajo jurídico o psicológico, o la dupla psicosocial o la dupla sociojurídica, entre otras, o la dupla incluso biopsicosocial, ¿cierto? Que también puede haber un elemento desde la salud. Así que agradecer a todos y a todas, a Pilar, que es nuestra invitada externa, Raúl, dueño de casa, y Cristina, que también, ¿cierto? Pueda despedir, Raúl, este tremendo aporte de la clínica jurídica a la facultad y esta sinergia que se da entre derecho y trabajo social. Yo por mi parte me despido. Raúl, te cedo la palabra para que despida a nuestra invitada y al público. Muchas gracias, Hugo. Para mí como abogado esta charla ha sido muy útil. Escuchar a Cristina en la parte teórica y a Pilar en la parte práctica. Creo que salí como mejor profesional del ámbito de familia después de esta charla, así que le agradezco infinitamente. Sobre todo a Pilar, que tuvo la gentileza de prestarnos su tiempo en forma gratuita, desinteresada, así que le agradezco mucho por su intervención y sobre todo por los estudiantes que pudieron aprender y también ser mejores a partir de esta charla, que finalmente es el objetivo de la universidad, que los estudiantes sean mejores personas, mejores profesionales. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao a todas y a todas. Muchas gracias, Pilar. También. Se despide la profesora Cristina porque se tuvo que ir a otro seminario a las 5:30, por eso teníamos el tiempo acotado, estamos llenos de cosas, así que agradecerle que tengan una buena jornada. Gracias, Pilar, y vamos a contar contigo también en algunas cátedras que para nosotros es importante. Un abrazo. Chao. Qué bueno saberlo. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por venir a ilustrarnos.